En el último episodio, en el anterior a este, te hablé sobre Joan Boluda. Y al final del episodio te dejé en ascuas sobre un tema que no es para nada importante, pero simplemente quería comentártelo. Y es que estoy grabando estos episodios de podcast, estos últimos 5 episodios y los próximos 5, seguramente, aproximadamente, porque no sé cuántos voy a grabar ahora, desde casa de mis padres con mi MacBook Air y utilizando directamente el micrófono del MacBook, sin un micrófono externo. Nada. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque el micrófono que tengo aquí, el Rode NT USB, no sé por qué, está como saturado y no sé si se ha caído o lo que sea. No me traje. Tengo 2 micrófonos mucho mejores en mi casa o donde vivo, en Cádiz, y no me los traje. Entonces, he probado con otro micrófono, bueno, he probado con el micrófono este, el Rode, y no va bien. Entonces he probado con el micrófono directamente del MacBook Air y, aunque también se satura en ciertas ocasiones, al estar en una sala que está prácticamente aislada, es como un armario grande, se escucha bastante bien, bastante aceptable. Seguramente ni te hubieras dado cuenta si no te lo digo, pero como ya sabes, trato de ser transparente y contarte estos pequeños detalles que muchas personas no te cuentan. Y creo que te puede ayudar también a ti a tomar ciertas decisiones, a ser más productivo. En cualquier caso, vamos con el episodio de hoy en el que voy a hablarte sobre el libro Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Este libro realmente es muy interesante, para mí es disruptivo, algo de lo que nunca había leído antes y además me ha hecho cuestionarme ciertas cosas. En cuestión, bueno, lo primero, no me leí el libro, sino que escuché el audiolibro dentro de Audible, en la plataforma de Audible. Tuve 3 meses gratis, ahora me han hecho una oferta, para que lo sepas, cancelé la suscripción a los 3 meses, bueno, unos días antes, y me mandaron una oferta de un 50% durante otros 3 meses, para que sepas cómo funciona el marketing de una de las mayores empresas, que Audible pertenece a Amazon, y estas son las estrategias que se meten por debajo y que si no te das cuenta, pues pagas directamente o no te suscribes y en lugar de, creo que son 10 euros o 11 euros o 12 euros, pues te hacen esas ofertas de reenganche para las personas que han cancelado, pero que aún están en fase inicial. Bueno, en cualquier caso, estrategias de marketing interesantes, pero un poco éticas seguramente, pero es lo que hay. Así es como funciona la mente humana y así es como funcionan las ventas. Si estás en Amazon y has comprado algo en Amazon, te darás cuenta que suben y bajan los precios a su antojo en función de la demanda, de oferta y demanda. Es así como funciona el mundo y muchas empresas son más éticas, otras menos éticas. Pero las personas, una vez que lo sabes y sabes cómo funciona el marketing, puedes tomar mejores decisiones. Por eso es importante que escuches este podcast, mi podcast, por ejemplo, Marketing Digital, y el resto de mis podcasts. Vale, vamos ahora sí al libro Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Escuché el audiolibro en Audible y me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque te hace entender el mundo de las personas con problemas psicológicos, psiquiátricos, incluso, él lo dice, locos. El mundo de los locos que en muchas ocasiones tenemos falsas creencias, expectativas o no lo conocemos. Yo estuve hace unos años en la fundación Best Buddies, que es para acompañar a personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Algunas personas tienen síndrome de Down, otras otro tipo de discapacidad intelectual, pero yo tenía muchos prejuicios y al conocerlas, pues te das cuenta que son personas normales con sus ideologías, sus creencias, que les gustan unas cosas, otras, con cierta limitación en algunas ocasiones para algunas cosas, pero seguramente no más que muchas otras personas que pensamos que son normales. En cualquier caso, este tipo de creencias no las cambias o no te das cuenta hasta que vives tú estas experiencias o incluso leyendo este tipo de libros aprendes hasta cierto punto. Y aquí me hizo entender un poquito más, porque yo casi no tenía conocimiento del mundo de los locos, llamémoslo así, y me hace pensar lo fácil, ese libro incluso me hace pensar lo fácil que podría ser que cualquiera de nosotros llegáramos a esa situación. Digo fácil entre comillas, no me ves porque esto es formato audio, pero es te llega a hacer pensar, porque si conoces a Ángel Martín,
le vemos que es una persona normal, y por eso creo que es importante darnos cuenta de que no estamos a salvo, ninguno de nosotros, de que nos pasen cosas que vemos que le está pasando a la gente ahí fuera, gente que tiene un accidente, gente que le pasa cualquier cosa en la mente, porque no somos especiales ni únicos. Y creo que esto es algo revelador, algo interesante a tener en cuenta, aunque en el libro hay dos cosas que me dan un poco de miedo. Por una parte, que nos abra un mundo de posibilidades, que no esa caja de Pandora que a lo mejor no hace falta abrir, y por otra parte, que haya gente que tenga esa predisposición a sufrir este tipo de procesos mentales y que leer este tipo de libros haga que su imaginación o que su proceso mental se acelere para llegar a ese punto de locura. Esto son cuestiones que a mí me han dado que pensar. Por una parte, esas personas que pueden acabar locas por leer este tipo de libros que buscan ayudar a las personas a entender esta situación o simplemente a compartir su experiencia. Y por otra parte, esas otras personas, como yo seguramente espero, que no tenemos ese potencial de llegar a esa locura, seguramente, pero que nos ayude hasta cierto punto a entender ese otro mundo, a ser más tolerantes, a simplemente aceptar esa realidad que está ahí fuera pasando. Creo que el libro puede hacer que mucha gente se vuelva loca y empiece a vivir en un mundo irreal, pero también creo que muchas otras personas serán mucho más tolerantes y entiendan la realidad de una forma mucho más real, por así decirlo, sin tantos prejuicios, juicios, etcétera, aceptando simplemente lo que está pasando, lo que le pasa a un número determinado de personas. Por eso, este libro genera en mí este sentimiento de apreciación o aceptación y ese sentimiento de incluso miedo por lo que pueda pasar. En cualquier caso, simplemente quería darlo a conocer en este episodio del podcast y también decirte que durante 3 o 4 días tuve algunos sueños raros por leer el libro. Me empecé a leer el otro libro, sí, el siguiente libro, no a leer, a escuchar el audiolibro, yo me leo bastantes libros porque tengo el podcast Grandes Aprendizajes con resúmenes de libros y estoy probando a escuchar audiolibros y a hacer resúmenes. En este caso no quería hacer resumen porque simplemente bueno, seguramente se podría hacer resumen, pero no va tanto conmigo a hacer resúmenes de este tipo de libros. Este tipo de análisis a lo mejor sí en este podcast, pero en cualquier caso quería hacer la experimentación. Al tener Audible durante ese tiempo, pues me he escuchado libros y he creado incluso un resumen a partir del audio de estos audiolibros, pero me siento más cómodo con la escritura. No obstante, pues creo más episodios más rápido escuchando el audiolibro que leyéndolo, por las implicaciones de puedo escuchar el audio mientras estoy haciendo otras cosas y apuntar, y para leer tengo que estar centrado exclusivamente en la lectura. Por eso, a nivel de meditación o de mente, es mucho más poderoso leer que escuchar una entrevista de podcast, un podcast o un audiolibro. Así que si quieres focalizarte en el presente, trabajar ese aspecto, te recomiendo que leas, que juegues a un deporte donde pongas tu máxima atención, que vayas a la playa, que nades. Bueno, nadando puedes estar pensando en otras cosas y de hecho estás pensando en otras cosas, así que a nivel de meditación no es tan así. Bueno, en cualquier caso, ya para terminar, espero que te haya ayudado y que, si lo consideras oportuno, escuches el audiolibro. Te dejo el enlace en borjagirón.com/audible. Puedes escuchar mi libro y el resto durante un tiempo con una oferta que te hace Audible, y si no, que te lo compres. Así que ya me dirás, en las notas del episodio puedes comentar en Spotify, en Spreaker, en iVoox, si has leído el libro, ¿qué te parece? Un fuerte abrazo, incluso en el club de lectura que tenemos dentro del Club de Emprendedores Triunfers, en borjagirón.com/club. Comenté estos aspectos también hace ya un tiempo dentro de este club de lectura que tenemos en el Club de Emprendedores Triunfers. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.